Nosotros vamos a venir al estudio porque vamos a hablar de lo que sucedió el domingo y que todavía no está bien definido, ¿no? Sí, está encaminado en realidad. Hablamos de las elecciones en Colombia. Exactamente, sí, de las elecciones en Colombia, que decíamos está encaminado, todavía, por supuesto falta el resultado del escrutinio definitivo, por supuesto, pero hay también, algunas tiranteses, algunas acusaciones cruzadas. Pero lo cierto es que muy peleado el resultado. Exactamente, muy peleado el resultado. Hablamos de, las elecciones en Colombia. Abelardo de la Espriella. ¿Espriella? Bien. Sí. Se impone a Iván Cepeda en el ajustado balotaje, el preconteo oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, con el 99,99% de las mesas informadas confirmó la victoria del abogado y empresario Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos. Sería el 49,66% frente a Iván Cepeda, quien obtuvo el 48,70%. Esta diferencia entre ambos, fue de 250.000 votos, equivalente al 0,96% en una contienda de resultado estrecho. La jornada electoral del domingo registró una participación del 63,60% de colombianos que han ido a votar, una de las más altas en la historia de ese país, en un proceso que ha sido considerado uno de los más ajustados en términos de votación entre las principales fuerzas políticas. Lo que se prevé es que el Consejo Nacional Electoral anuncie el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales este miércoles 24 de junio. Recordamos, por supuesto, que Espriella es un outsider, ¿no? Sí. Que llegó a esta elección, con un perfil muy alto, por supuesto, alineado hacia la derecha. Es algo que viene sucediendo mucho en Latinoamérica. O sea, sí. Si lo tomamos en cuenta desde Bolsonaro, más o menos. Sí. Incluso creo que Bolsonaro es el primer outsider en tener la cabeza de un país fuerte y sobre todo de derecha. El avance de la derecha en Latinoamérica. Después, Milei creo que es el caso más claro que pasó acá en Argentina, pero es una tendencia que viene teniendo mucho peso. Trump en Estados Unidos. Exactamente. Claro, es lo que decía, sí. Viene teniendo mucho peso por el tema de que la gente está buscando respuestas fuera de los personajes políticos habituales. Sí. Esto también se debe, sobre todo los politólogos lo que analizan, a una especie de crisis dentro de las democracias, porque los sistemas que ya existían no están dando las respuestas necesarias. Entonces, ¿eso qué implica? La gente por lo general termina tendiendo hacia los extremos. Claro. Pues ya sea para la izquierda o sea para la derecha. En este momento la derecha está teniendo más peso acá en Latinoamérica, pero hace que la mayoría de la persona que apunta al centro termina desconfiando ya del centro porque no da las soluciones políticas que espera. Claro. Entonces, sí o sí, buscas un extremo donde por lo menos te aferrás, si queremos decirlo de alguna manera, a una ilusión que puede llegar a pasar, independientemente después de que eso se traduzca o no en la realidad. Sí. Entonces, termina siendo un fenómeno que se da dentro del continente y es algo muy llamativo. Sobre todo, potenciado también con las redes sociales, ¿no? Totalmente. Que el algoritmo te lo cierra en lo que a vos te interesa. La difusión de esos discursos. Exactamente, sí. Espriella aseguró que gobernará para todos. Ofreció un discurso en el que destacó la importancia de la unidad nacional, la defensa de la Constitución y el combate a la criminalidad, subrayando su compromiso con todos los ciudadanos y la institucionalidad democrática. A ver, lo escuchamos. Los alcaldes y gobernadores podrán dirigir los destinos de su territorio con el gobierno nacional como aliado y en donde la rama judicial sea respetada y acatada en sus decisiones sin titubeos, en su plena autonomía. Hoy hemos ganado. Los nunca hemos hablado en las urnas. No solo hemos vencido a los de siempre, sino que hemos vencido a los fusiles que amenazaron a cientos de miles de compatriotas. En los territorios que les entregó el gobierno a los grupos narcoterroristas. Hemos vencido en las urnas
a la corrupción que ha pretendido comprar los votos y fallaron en su intento. Por eso, compatriotas, vamos a reconocer una victoria de un pueblo que habló. Y el pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro comienza hoy. Bien, perfecto. Bueno, ahí lo escuchamos. Lo que más me sorprendió, al margen, por supuesto, del discurso, es que tiene que hablar protegido, ¿no? Sí. Es un vidrio antibalas. Sí, antibalas, exactamente. Recordemos que hubo, si no me equivoco, tiempo atrás, ataques, ¿no? a diferentes dirigentes políticos. Y Colombia es un país complicado en ese sentido. Sí, y eso justamente lo está demostrando, creo, el hecho de que tenga que dar su discurso, detrás de un vidrio antibalas, ¿no? Bueno, y esto, digamos, cae en una pregunta que en estos momentos tenemos de quién es Abelardo Espriella, sobre todo porque, bueno, estamos viendo un poco de cómo viene siendo su campaña, sobre todo con estas medidas, pero para tener un poco de noción quién es, Abelardo de la Espriella es un abogado penalista, empresario y político colombiano de 47 años, líder del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria. De la Espriella es considerado un outsider de la política tradicional, habiendo alcanzado la jefatura del Estado sin registrar experiencia previa en cargos públicos. Tenemos un video para ver que nos va a contar un poco sobre este perfil. Detrás de una urna de cristal antibalas, un abogado millonario y lenguaraz se convirtió en un fenómeno político. Abelardo de la Espriella, apodado El Tigre, capitalizó el desencanto con la clase política y con la izquierda para convertirse en presidente de Colombia. Con 47 años, el outsider, respaldado por Donald Trump, ocupará por primera vez un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos y estrellas de fútbol. De la Espriella venció el domingo en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro. ¡Aquí está tu tigre! ¡Que ruja y que muerde! ¡Gracias, Colombia! Mi corazón con ustedes, mi agradecimiento por tanto fervor. Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria. Con el saludo militar y un vehemente firmes por la patria, conquista soldados retirados que lo acompañan en sus mítines. En espectáculos ambientados con fuegos artificiales y rugidos de tigre, prometió durante su campaña reconstruir la República. Caribeño y ultraderechista, de la Espriella se define como judeocristiano. Dejó atrás una vida de lujos en la ciudad italiana de Florencia para aspirar a gobernar Colombia con un discurso radical que despierta fervor entre sus seguidores y temor en sus detractores. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo. Y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. Luego de dejar fuera la derecha tradicional en la primera vuelta, de la Espriella abrazó un discurso antisistema. Aunque expresa un desprecio por los políticos, tiene una gran amistad con el influyente expresidente Álvaro Uribe. Convencido de convertir al Estado en una compañía próspera, se inspiran los mandatarios Javier Milei, Nayib Bukele y Trump, quien le manifestó públicamente su apoyo. ¡Compatriotas! Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. Tiene su propia marca de ropa llamada de la Espriella Style. De nacionalidad estadounidense y colombiana, le llueven cuestionamientos sobre sus vínculos pasados como abogado y el origen de su fortuna. Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones consideradas machistas y homofóbicas, que sin embargo no afectaron su popularidad. Para combatir a las mafias, de la Espriella quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. Apuesta además por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016, que juzga los peores crímenes del conflicto armado de más de 6 décadas en Colombia. El nuevo presidente de los colombianos, que asumirá el cargo el 7 de agosto en la Casa de Nariño, defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles.
Bueno, ahí veíamos un poco de lo que algunos lo definen también como un showman, ¿no? Sí. Con un perfil... Me es imposible no compararlo también con Javier Milei, que Absolutamente. sí, ¿no? Que Sí, da esos sí, sí. conciertos de rock. Incluso toma una figura parecida. Milei se identifica con el león, en este caso un tigre. Un Sí. tigre, exactamente, Muchas diciendo que similitudes. va a reducir el tamaño del Estado, con un discurso en contra de la política en general, ¿no? De Sí. los políticos. Así que tienen varias Y coincidencias. con un en ese enfoque sentido. bien punitivo, ¿no? También Sí. muy parecido al de nuestro gobierno nacional, de mano dura para combatir el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado. Creo que tenemos un video de él cantando, si no me equivoco. Ah, es un videoclip. Lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer. Bueno, estamos viendo cómo explota su faceta artística. Canta bien. Canta bien, hay que darle un punto en eso. Claro, lo que decía justamente el video es que es un cantante de ópera aficionado. Porque Sí. viene a romper, ¿no? Con este esquema clásico de la política, conservador, institucional, de ahí en Colombia, con este... Tiene mucho de marketing político. Sí. Absolutamente. ¿No? Sí, Absolutamente. totalmente. Imagínate que una persona, por más que tenga mucha exposición en las cámaras, de repente, sin trayectoria política, sin demostrar gestión, sin ningún tipo de trabajo para demostrar sus capacidades, llega a ser presidente. Sí. Marketing político puro. Exactamente, Sí, sí. sobre todo porque eso se ve en el poder de influencia que tiene a través de las redes sociales. Esto, o sea, justamente ahí entramos en el mismo debate que decía Martín, que qué nivel de responsabilidad tienen los algoritmos Sí. dentro de la decisión de los ciudadanos. Ya hubo análisis en el 2016 con el caso de Cambridge Analytica, Sí. en la elección que gana Donald Trump, Sí. que terminó siendo un escándalo, porque al fin y al cabo tomaron datos de Facebook para poder hacer una campaña política apuntada a cierto nicho que tenía cierta probabilidad de indecisión y podían ser captados para que voten hacia ese lado. Pasó lo mismo con el Brexit, que en principio era Sí. improbable, Claro. terminó pasando. Entonces, hoy en día, evidentemente, el rumbo de cómo se compite dentro del plano político es prácticamente novedoso. Sí. Porque evidentemente las redes tienen un poder que son incontrolables. Pero, a ver, vamos a la parte humana, digo, la cotidiana nuestra. ¿Cuánto tiempo estamos pendientes del teléfono? Sí. Sobre todo en redes sociales, más que en otro tipo de aplicaciones o de plataformas. Sí. O sea, la atención de la gente está ahí. Bueno, hay muchos estudios sobre eso. De hecho, leí uno reciente que decía que estar tan expuesto a constante información hace que un poco vayamos perdiendo esa capacidad de discernir, de tener opinión Sí, propia, sí. porque empezamos a adherir a la opinión de todo lo que vemos en las redes, que van formateando, digamos, nuestro pensamiento, nuestros gustos. Entonces perdemos esa autonomía racional de poder elegir, o si bien siempre nuestras elecciones están influenciadas, pero con las redes sociales eso se eleva, pero a la enésima potencia, digo, esta independencia de poder que nuestra opinión o estas elecciones no estén mediadas por este contenido. Justamente en estos días estaba leyendo un libro que está escrito por José Norte Sosa. Lo que planteaba él es que actualmente no vivimos en una democracia, sino en una cibercracia, Claro. y que esa cibercracia, a diferencia de lo que plantea la democracia, se moldea a partir de los algoritmos. Sí. Entonces, la única forma que él encontraba a este momento, y que me parecía demasiado extrema también, es que para que una persona pueda tener un pensamiento crítico sin estar moldeado por los algoritmos, Claro. es no usando las redes sociales, o sea, siendo un antisistema a lo que actualmente pasa. El tema es que es muy difícil porque evidentemente la aldea global se maneja de otra manera y
comunica a través de estos canales. Yo creo que es prácticamente imposible ya romper esa lógica. Ahora hay que ver qué restricciones ponen las redes sociales para que este contenido tenga cierto filtro a la hora de ser consumido. Claro, y también hay que ver o hay que pensar, capaz que actualmente, y sobre todo a futuro, qué incidencia van a tener también la inteligencia artificial. Tal cual. En esto, Sí. ¿no? Digo, una inteligencia artificial que generalmente te responde de manera favorable a cualquier cosa que uno le pregunta y, por supuesto, tiene respuestas que todavía no queda del todo claro en base a qué alarma o tomando qué portales.